a grandes rasgos ha sido presentado desde la Gobernación como un presupuesto austero. Entonces ahora vamos a charlar, cada uno de ustedes me va a dar su consideración si realmente coinciden con esta apreciación. Prevé, en este caso, una proyección de gastos totales por aproximadamente 139.000 millones de pesos. No prevé la creación de nuevos cargos en el Estado. Esto, de acuerdo a todo como ha ido trascendiendo, considera una recaudación propia de alrededor de 60.000 millones de pesos. A esto habría que sumarle los incrementos impositivos que vienen por el lado de patentes, por el lado que viene del inmobiliario, ingresos brutos y sellos. Y se prevé también, en materia de endeudamiento, tomar la provincia a créditos y emitir bonos por alrededor de 20.000 millones de pesos, un nivel de endeudamiento que se considera alrededor del 14,4% del monto total de lo que son gastos e ingresos. Esto, a grandes rasgos, es lo que presenta la Gobernación. Me gustaría conocer la consideración de cada uno de los bloques que integran. Jano. Bueno, yo creo que más que austero es un presupuesto mentiroso e insuficiente. Es de supervivencia. Scioli no es austero cuando gasta los pocos recursos que tiene. Muchas veces los gasta con Cacho Castaña y Palito Ortega en la costa. Gasta muchos recursos en publicidad. La situación que tiene hoy es que en realidad presenta un presupuesto que presenta fundamentalmente gastos de funcionamiento. Esto es sueldos y gastos corrientes. Y solo 9.000 millones de pesos como gastos de capital, es decir, obra pública. Sí. El déficit que prevén, que es de 13.000 millones, en rigor va a ser del doble, porque en febrero, cuando empiece la paritaria docente, y estimando un 20%, que me parece que es el piso de negociación, esto implica 13.000 millones de pesos más en el año que va a tener que recaudar la provincia. A ver si le entendí, o sea, todos estos números que estábamos mencionando a grandes rasgos, a gran trazo, no contempla actualizaciones que se comenzarán a discutir apenas arranque el año que viene. Así Eso es lo que me quiere decir. Exactamente, este presupuesto, como hace normalmente la provincia, no tiene pauta salarial. Ajá. Y todos sabemos que esto en febrero, que la primera paritaria es la docente, que empieza en febrero, sí. Todo lo que se hace después, referenciado en la paritaria docente, termina siendo retroactivo a febrero. Ajá. Estos son 13.000 millones de pesos más que tiene que financiar la provincia. Sí. Y la verdad es que no tiene de dónde financiarlo. Y me parece que a diferencia de otros años, tiene el problema de que no puede salir a buscar al mercado recursos porque el mercado no está dispuesto a prestarle a la provincia y además porque tiene, por la ley de responsabilidad fiscal, tiene que pasar por el filtro de Nación, que Nación le autorice. Y de los dos, digamos, de las tres mecanismos de financiamiento que tiene la provincia, hay uno que no está contemplado en el presupuesto, que son los aportes de Nación. La provincia se financia con impuestos. La provincia de Buenos Aires es la que tiene la carga impositiva más alta de la Argentina, lejos. Se financia por endeudamiento y antes se financiaba con aportes que le hacía el gobierno nacional. No aparece este último ítem y me parece que Scioli se tira a la martingala, que efectivamente Cristina le tire algún mango, que es la única manera, no digo de ejecutar este presupuesto, sino de pagar sueldos de aguinaldo, que creo que a esta altura es la máxima aspiración del gobernador para el año que viene. Marcelo. Sí, coincido absolutamente y ampliando algunas cuestiones, me parece que usted comentaba la recaudación de origen provincial, ¿no? Sí. Esto es lo que le cobran a todos los vecinos por impuestos. Hay una diferencia entre el cierre de este ejercicio, o sea, el cierre del 2012 proyectado, con lo que se piensa recaudar en materia de impuestos que todos ustedes, los bonaerenses, pagamos por año de casi 15.000 millones de pesos. 5.000 provendrían de una reforma impositiva si tuviera el mayor de los éxitos. La pregunta es de dónde provendrían los otros 10.000. Y ahí hay una aspiración perversa, que es a que provengan de la inflación. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, el 75% de lo que se pretende recaudar para el año que viene es en materia de impuesto a los ingresos brutos. Sí. Un impuesto muy ligado al consumo, a la comercialización, a la industria, un impuesto sobre impuesto que crece en la medida en que crecen los precios o que crece la actividad. Sí. Que crezca la actividad es una aspiración que la propia ministra... Todos queremos, claro. Pero que la propia ministra descarta cuando habla de un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2%. Con lo cual, la diferencia en materia de recaudación provincial nos habla de que para llegar a la meta que propone Daniel Scioli haría falta que los recursos de origen provincial crecieran un 37%. Es decir, que debería haber o contemplar o analizar ese nivel de recaudación de jurisdicción provincial una inflación del 30%. Han desenmascarado el verdadero problema que tiene la Argentina hoy. Ahora, el problema es que
este cálculo basado en la inflación tiene un correlato, que la inflación empuja para abajo a los sectores medios y bajos, que por supuesto que no tienen impacto en la masa contributiva fenomenalmente de recursos provinciales, pero si nosotros le agregamos a lo que describió el diputado Jano, la imposibilidad de acceder a financiamiento de nación. En el 2010 nació el Legislaturía Provincia 6.600 millones de pesos. En el 2011, 2.100. A partir de declaraciones de Scioli, de su propuesta de ser candidato a presidente. El año que viene es un año electoral. Si Scioli se porta bien, probablemente le giren algún peso más. Pero así todo tampoco va a alcanzar. Porque como bien usted decía, hace falta 13.500 millones de pesos de endeudamiento, otros 12.000 para hacer frente a la segura pauta salarial que va a provenir en febrero, con lo cual estamos en un presupuesto que se cumple tal cual está estipulado la recaudación, y si todos los planetas están alineados para que todo lo bueno que dice el gobierno que va a suceder suceda, le van a faltar 25.000 millones de pesos que tienen que salir a buscar. Y la verdad, nadie nos contesta de dónde lo van a obtener. Y esto me parece que es el riesgo, porque transformar esta administración en una verdadera cuestión de pagar sueldos y gastos de funcionamiento tiene que ver con postergar la salud, con postergar la educación, con postergar los problemas de seguridad y con postergar los gravísimos problemas sociales que tiene la provincia de Buenos Aires. Juárez. Bueno, la verdad que han abundado los dos en la cuestión. Yo creo que el presupuesto de 2013 lo que prevé claramente es que va a ser peor que el 2012. Eso está claro y no hay ninguna duda, porque en realidad ese presupuesto no tiene ninguna mirada de política económica de mayor desarrollo de la provincia de Buenos Aires. No sabemos cómo vamos a llegar de acá a fin de año, estos 3 meses que faltan, cómo se van a pagar los sueldos, cómo se va a pagar el medio aguinaldo restante. Y por otro lado, salir a buscar el financiamiento que hace falta para cubrir el déficit que va a tener la provincia de Buenos Aires en el 2013 es muy dificultoso, porque esta semana la colocación de bonos en la Argentina significó una tasa del 16.5% para la provincia de Buenos Aires. España, que es un país quebrado, paga el 7% de interés por los créditos que le están otorgando. Entonces, esta es la realidad. Acá lo que se está mostrando no solo es la realidad de la provincia de Buenos Aires, sino es la realidad de la Argentina. Porque lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es lo que ocurre a nivel nacional, y esto no lo puede desconocer nadie, empezando por la Presidenta de la Nación. Por otro lado, hay que señalar claramente que parte del déficit que ha tenido la provincia de Buenos Aires, Scioli, al igual que el gobierno nacional, ha metido mano a la caja de los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Dicho por la ministra de Economía en el día de ayer, han emitido letra por casi 7.000 millones de pesos que son fondos de los jubilados. Ahora, ¿cómo hacen para acumular esos fondos? Parte, en realidad, es un superávit, pero buena parte de esa masa de dinero es proveniente de no liquidar los nuevos beneficios que hay en la provincia de Buenos Aires. Por eso una jubilación en la provincia de Buenos Aires tarda promedio 2 años. Entonces, la verdad es que hay una perversidad extraordinaria. Ahora, esa austeridad que dice el gobernador que le iba a poner al presupuesto, la verdad que no existe y es absolutamente falaz, porque cuando uno observa que va a gastar en la jefatura de gabinete 1.000 millones de pesos y dispone para un área tan importante como es el deporte en la provincia de Buenos Aires, para la niñez, para la adolescencia y para los adultos mayores, solamente 100 millones de pesos, o cuando establece para la Secretaría General de Gobierno... ese volumen, ¿en qué se suele ubicar? Lo que usted estaba señalando, comparándolo con el área más afectada a niños, jóvenes o jubilados. Y porque la jefatura de gabinete, que es un área eminentemente política, tiene un presupuesto de 1.000 millones de pesos. Por eso, ¿hacia dónde suele volcar la jefatura? ¿A dónde van esos? A actividad política. Es actividad política pura, es para solventar esa publicidad que no aparece claramente en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, porque la sumatoria de los casi 500 millones de pesos que gasta por año en publicidad Scioli no es lo que gasta la administración central solamente, es lo que gasta el Banco de la provincia de Buenos Aires, es lo que gasta el IOMA por un lado, el IPS por el otro, es lo que gastan cada uno de los ministerios con esa promoción absurda que hacen de la nada, porque la verdad que no hacen nada. ¿Y eso ahora, es manejo absolutamente discrecional de absolutamente Alberto Pérez, o todos van y recorren ahí como si fuera una caja? El responsable es Daniel Scioli. Digo, a ver, no le vamos a echar la culpa al portero del estado de la casa. Digo, vamos a ocuparnos de quién es el dueño de la casa. Y el dueño de la casa del gobierno de la provincia de Buenos Aires es Daniel Scioli. Y esto va a generar
va a generar serios inconvenientes en los municipios de las provincias de Buenos Aires, porque en un sistema centralizado, unitario, como el que se plantea a nivel nacional y como el que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, la verdad que los intendentes muchas veces para hacer cordón cuneta dependen del dinero que le pueda girar la provincia y la nación, lo cual ha roto, digamos, desde el punto de vista institucional, la representación que tienen los municipios, que inclusive son preexistentes a la provincia y a la nación misma. Entonces, esta cuestión, digamos que es el eje central de esta discusión, tiene que ver con un gobierno provincial encabezado por Scioli que le pide dinero al ANSES para financiar el déficit de la provincia de Buenos Aires y el ANSES nos presta el dinero que es nuestro. ¿Por qué decimos que es el dinero que es nuestro? Porque ese dinero es el que anualmente retiene de la coparticipación federal el gobierno federal para disponerlo en el ANSES. Entonces nos prestan nuestro dinero, nos cobran una tasa altísima y el gobernador utiliza los fondos de los jubilados, eso sí, a una tasa del 8%. Si no le pagan ni el 15, ni el 16, ni el 12, ni el 10. Solamente. Y la otra cuestión que tiene que ver con la presión fiscal. La inmensa mayoría de los bonaerenses no soporta más una mayor presión fiscal. Ya está agotada, está colmatada. Digamos, no existe ninguna posibilidad, salvo algún pequeño sector de alta rentabilidad o de mayor ingreso en la provincia de Buenos Aires, como pueden ser los autos de alta gama, como pueden ser las embarcaciones de lujo. Pero es mínimo, es ínfimo. Pero lo real es que apuntan a la masa total de los contribuyentes. Ahora, ¿por qué no tiene todo este que me llamó la atención, le hago un paréntesis, una cosa que me llamó la atención es cuando se lo empezó a señalar a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires respecto al impuestazo que se mencionaba por el ABL. Mauricio Macri, ¿qué contestaba? ¿Por qué me dicen a mí? Mírenlo a Scioli. No. Sí, pero hay un agravante para cerrar la idea, lo que ocurre es que la Agencia de Recaudación bonaerense caza en el zoológico, le genera mayor presión tributaria a todos los que están inscritos y a todos los que pagan. Es decir, no mejora la calidad de la recaudación en la provincia de Buenos Aires, no se va a todo el universo de contribuyentes que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora, según se desprende de la charla, creo que lo mencionó Martelo, el número con el que estaría arrancando en rojo la provincia, de acuerdo a lo que despliega este presupuesto, andaría por los 25.000 millones de pesos, o sea que no se sabría el año que viene que es de dónde saldrían. ¿Entendí bien esa cifra? Sí, concretamente. Ahora, comparándola con lo que ha sido el presupuesto anterior, ¿cómo queda ese rojo? Es que la comparación es ficticia también, porque usted, fíjese que ¿cómo van a cerrar este año? Y por ejemplo van a cerrar diciendo que seguramente el déficit es menor, pero al que nosotros creemos que va a ser, que nosotros estimamos que va a andar entre 11 y 12 mil millones de pesos para el 2012. ¿Por qué? Porque usted fíjese lo que ocurre, por ejemplo, en la dirección de vialidad, ¿no? Todos saben el problema que hay con las rutas bonaerenses, el estado en que están, la demanda que hay de reparación. La legislatura, con buen tino, le aprobó un crédito de 1.400 millones de pesos. ¿Sabe cuánto se gastó a agosto? 300 millones. O sea, ahí tienen 900 millones de pesos que seguramente en el transcurso de los próximos meses vamos a ver cómo desaparecen de vialidad y terminan diluyéndose a partir de las facultades que tiene para reordenar las partidas en las áreas para pagar sueldos. Entonces, lo que están haciendo es tratando de ir obteniendo fondos, subejecutando programas, la mayoría, repito, programas que tienen que ver con las cosas que nos pasan todos los días para poder pagar sueldo y tratar de llegar a pagar el aguinaldo. Pero que tampoco está claro que esto les alcance. A su vez, usted me va a decir, sí, van a cerrar con un déficit menor, sí, pero la provincia emite letras que se renuevan cada 3 meses. No solamente le tomó fondos al IPS, como bien describía el diputado Juárez, por 6.000 millones de pesos, también le tomó al Banco Provincia por 2.500 millones de pesos aproximadamente en letras. O sea, las distintas esferas de la administración se han transformado en prestamistas. Ahora, cuando el gobierno provincial tiene que dar una letra a las instancias de la provincia, le emite una letra al 8% como al IPS en el mejor de los casos. Cuando tiene que pagar afuera, paga el 16 en dólares. Y cuando le tiene que pedir al ANSES, la plata nuestra, como dice el diputado, le paga el 16. A su vez requiere que le autoricen, para poder llegar a fin de año, 500 millones de pesos de nueva emisión de bonos a proveedores. Que ya los proveedores, digamos, los bonaerenses no soportan más presión fiscal y los proveedores no soportan más bonos. Y está esperando
que por la gracia del gobierno federal le remitan 500 millones de pesos en efectivo para poder llegar a los sueldos. Vamos, todo este combo es obvio que se va a trasladar al año que viene y vamos a estar mucho peor, como decían los diputados. Ustedes saben que a mí me llamó muchísimo la atención. Vieron que en las últimas horas hubo un ida y vuelta respecto a la especificación de los bonos en dólares, si se ajustaban a las leyes nacionales o internacionales. Mariotto hizo una declaración en torno a que él apoyaría si Scioli toma la misma decisión en la provincia. Tuvo que salir a hacer una aclaración, incluso a partir de que creo que también el ministro Randazzo emitió un comunicado al respecto, pero hay una declaración que a mí me llamó muchísimo la atención y que se perdió justamente en esta discusión por la especificación. Mariotto hizo una declaración en torno a que, bueno, fue un año muy difícil, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, con un presupuesto que ha tenido problemas porque estaba previsto una serie de ingresos, ¿no? Que también eso lo sabemos, y habla respecto a préstamos internacionales y ayuda del gobierno nacional que nunca llegaron, dijo Mariotto. Entonces, automáticamente yo ahí empecé a acordarme sobre lo que en su momento, cuando no estaba el dinero para pagar el medio aguinaldo de los empleados públicos bonaerenses, se señalaba sobre si le habían prometido o no a Scioli cierto dinero y que en tal caso desde Nación se estaba apretando a la provincia y estaban ahí jugando con los tiempos y viendo a ver de qué manera reaccionaba Scioli, como si lo estuvieran midiendo estando los bonaerenses de por medio. Lo que acaba de decir Mariotto y que pasó de largo, que por eso digo, nadie se detuvo en esta declaración, es admitir que en tal caso le habían prometido a la provincia determinados fondos que después no mandaron. Claro. Yo no sé si ustedes le habían prestado atención a esto. No, pero la verdad que es notable porque Mariotto es el comisario político de la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que no conoce la provincia, mejor dicho, no conoce la administración provincial. Aparece como el primer enemigo de Scioli, aparece como el que lo marca a Scioli. Durante la crisis que derivó en este préstamo para pagar el aguinaldo, fue uno de los tantos que dijo que Scioli era un mal administrador, cosa que nosotros compartimos. Lo que pasa es que al no conocer la administración, mete la pata y mete la pata seguido. La verdad que estas declaraciones, las primeras con respecto a la comparación con los bonos de Chaco, no solamente le dieron un respiro a Scioli, donde pudo salir con razón a rebatir a alguien que también es del Frente para la Victoria, porque no olvidemos que Scioli es del Frente para la Victoria, sino que también, desde mi punto de vista, le costó también la reprimenda del propio gobierno nacional. Sí. Ahora, efectivamente, eso es un fallido. En realidad, lo que la provincia ha venido recibiendo año tras año son aportes del Tesoro Nacional por valor de 6.000 millones de pesos que viabilizaban un presupuesto que alcanzaba para lo que la provincia hoy tiene en torno a servicios, que es muy poco y casi nada. Pésima educación, de seguridad ni hablar, es lo que sale en cualquier encuesta como primera preocupación. Sí. Una salud con conflictos permanentes, donde no se le paga a los efectores. A la hora de financiarse la provincia no solamente coloca mal bonos o endeuda a la provincia, saca de todas partes. Y por ejemplo saca de los comedores escolares. Hay una deuda de 6 meses con los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires. Con las becas de los hogares que dan de comer a los chicos, instituciones que algunas veces... ¿Y cómo siguen funcionando los comedores? O sea, por voluntad de los trabajadores. Por la voluntad de los proveedores. Pero además, en el mejor de los casos, los proveedores aguantan. Hay otro tipo de proveedores que en lugar de aguantar lo que hacen es vender a 30 lo que vale 10, porque saben que van a cobrar con un bono, que van a realizar al año, digamos. Es una dinámica perversa. Sí. Pero cuando Scioli se financia, no solo se financia con los recursos de los jubilados, como bien decía el diputado Juárez, también se financia con los recursos de la comida de los chicos. Y de muchas, no solamente los comedores escolares, sino de muchos comedores, instituciones que tienen a su cargo chicos, muchos de ellos en estado judicial, que están pendientes de adopción, que en realidad están reemplazando lo que debiera ser el Estado. Les paga una miserable beca de 300 pesos por mes, en algunos casos 30 becas para atender a 60 chicos y le está debiendo aproximadamente entre 5 y 6 meses. La verdad es que la situación de la provincia de Buenos Aires ha tocado límites que me parece rayan lo inhumano cuando uno va a esas cuestiones, que no son las públicas, digamos, porque lamentablemente los que están acostumbrados a sufrir siguen sufriendo y además no tienen voz, pero también esa gente es
absolutamente perjudicados por este tipo de políticas y fundamentalmente por una visión de lo que es el gobierno de la provincia y la provincia sometida exclusivamente a un tacticaje electoral. Cristina no lo quiere a Scioli como candidato a presidente y Scioli no tiene coraje para enfrentarse a Cristina como bonaerense y plantearse como tal, como gobernador, y decir: ustedes, señora, me tienen que dar los recursos que esta provincia requiere. La provincia más rica de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, hoy es inviable, como decía Cavallo en la época de Menem. Tengo entendido, incluso según trascendió, bueno, ustedes se integran de los bloques de la oposición más representativos en la legislatura. Tengo entendido que se iban a unir en un reclamo que tenía que ver con algo que mencionó al pasar Juárez. Está bien, obviamente, vamos a discutir el presupuesto 2013, las leyes que sean necesarias, pero queremos saber cómo termina el año, ¿no? Sí, bueno, obviamente, porque cuando se habla de que hay un presupuesto insuficiente para pasarlo al lenguaje del ciudadano de a pie, y que es quien lo padece, significa que los hospitales no tienen medicamentos, no tienen mejor tecnología, que las escuelas no tienen la suficiente capacidad para la demanda educativa que tiene la provincia de Buenos Aires. Significa que escuelas parroquiales de la provincia de Buenos Aires o de ONG barriales que se han visto en la obligación de crear escuelas para atender la demanda que no atiende el Estado hayan perdido por decisión unilateral del gobernador de la provincia de Buenos Aires 400 millones de pesos. Estamos hablando de escuelas públicas de gestión privada que pagan cuotas de 100, 120 pesos. No estamos hablando de escuelas que pagan 5.000 pesos por mes. Sí. Significa, entre otras cuestiones, que haya obras paradigmáticas como puede ser la ruta número 6, que se haya licitado, que se haya dado a conocer con tanto renombre periodístico, pero que en la realidad todavía depende que el gobierno nacional autorice el empréstito para que esa obra se pueda ejecutar. Y mientras tanto sigue habiendo cientos de accidentes en la provincia de Buenos Aires con muertos. Esto significa que en un distrito como Luján, en la comisaría Luján I, que abarca más de 70.000 habitantes, tenga 3 patrulleros, de los cuales si tomáramos los 3 creo que por ahí logramos que uno funcione bien. Es decir, esto significa en lo cotidiano tener un presupuesto de las características que ha enviado el gobernador Scioli. Y por otro lado, el tema del proyecto de ley que ha presentado el conjunto de la oposición, que tiene la firma de 48 legisladores, para denunciar el pacto fiscal del año 92, que la cuestión central es esta detracción del 15% que se hace de la coparticipación federal para el Sistema Nacional de Jubilaciones, que es para financiar, y esto hay que decirlo claramente, las malas administraciones de la Caja de la Ciudad de Buenos Aires, de Catamarca, de Río Negro, de Santiago del Estero, de La Rioja, de Salta, para mencionar algunas de las cajas provinciales que están sosteniendo básicamente la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que tienen sistemas previsionales que funcionan muy bien. Es decir, los jubilados de la provincia de Buenos Aires pagan esas cajas porque el gobierno nacional le retiene a la provincia de Buenos Aires ese dinero, que es parte del déficit que estamos sufriendo en la provincia de Buenos Aires. Caballeros, me queda un minuto para cada uno para cerrar, ya se nos pasa el programa, y me gustaría que en la consideración de ustedes también, como nos están los bonaerenses mirando, ¿cómo consideran si vamos a tener un fin de año tranquilo, si consideran que más allá de los desajustes que se puedan presentar, la gente va a cobrar su aguinaldo, que es, me imagino, en lo que todos están pensando? Sí, me parece que pueden llegar a cobrar el aguinaldo, nosotros no somos tremendistas, pero me parece que, repito, el problema es que solamente estamos para pagar sueldos. Hay ministros de este gobierno que envían a través de los gremios mensajes indirectos para que sea la oposición la que le reclame más fondos a Scioli. Yo nunca vi una cosa igual. Hay áreas del gobierno provincial que nos envían cartas firmadas por sus funcionarios diciendo que reclamemos más presupuesto. A ver, salud, por ejemplo. Ellos entiende el propio ministro que necesita 1.400 cargos para poder sostener la infraestructura sanitaria. No están creados. Ahora, en este año de crisis no están creados. ¿Sabe cuántos cargos creó Scioli desde que asumió a la fecha? ¿Cuántos? 111.000. Toda la ciudad de Pergamino completa se ha incorporado a la administración pública. Ahora, en época de crisis no hay un solo cargo ni para salud, ni para educación, ni para las áreas esenciales. Jano. Bueno, es un problema recurrente, lo ha descrito bien los dos diputados. Yo creo que esto tiene dos responsables políticos, claramente tiene dos responsables políticos que están sometiendo a la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años
a pésimos servicios de seguridad, de educación, de salud. Uno es Daniel Scioli, que en realidad es un porteño que pretendía ser jefe de gobierno de la ciudad y los vientos de la política lo llevaron a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la otra es Cristina Fernández de Kirchner, que fue senadora por la provincia de Buenos Aires y que para castigar a su gobernador castiga a todos los bonaerenses. Con respecto al sueldo de aguinaldo de fin de año, yo tengo la impresión, no la certeza, de que se va a llegar. Ahora, solamente se va a llegar a eso. Y lo que sí debe quedar claro aquí es que en la oposición no va a haber ningún tipo de obstáculo para buscar los mecanismos para que se llegue a pagar. No van a dejar a Scioli sin presupuesto. Obviamente. No. Vamos a ver. O sea, no tiene nada que ver el presupuesto del año 2013 con el pago yo pensando en lo que viene. Vamos a discutir el presupuesto, lo vamos a discutir como corresponde. Vino la ministra Batá, que digamos abrió la rueda de ministros. Después que venga cada uno de los ministros, a ver, vos sos ministro de tal área, ¿qué vas a hacer con esta plata? O la tenés ahí figurativamente y el segundo día del año que viene te la toma Bataki para pagar sueldo. Juárez. Bueno, se abrió, la ministra vino a ratificar muchas de las dudas que nosotros teníamos. Es decir, la verdad que estamos en una situación muy compleja. No va a ser por la oposición que Scioli continúe no gobernando como lo está haciendo, porque la verdad que hacia el interior de su propio gobierno tiene serios conflictos internos que tienen que resolver ellos, pero que involucran a toda la provincia. De nuestra parte, queremos analizar fríamente y detenidamente el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, también porque hay que hacer un movimiento de partidas y priorizar. Cuando no hay dinero suficiente, lo que hay que hacer es priorizar. Juárez, nos vamos porque aparte vienen ustedes ahora, viene Gente B que está atrás nuestro, tiene un espacio. Esperamos la dejamos a Margarita Jano, Martelo, Juárez, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos que la próxima vez que podamos armar una mesa y podamos seguir charlando sobre el presupuesto, haya alguien del oficialismo. Ojalá. En el recinto no contestan. Espero que en un programa contesten. Caballeros, gracias. Buen fin de semana.